Familias de Renaceres IPS Cauca, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Sebastián García, soy el psicólogo de la sede de Renaceres Cauca, encargado de toda la parte psicoterapéutica y de la rehabilitación individual que lleva cada uno de nuestros usuarios, tanto del programa de internación como del programa ambulatorio y de la psicología familiar. Muchos de ustedes ya me conocen y hemos tenido la oportunidad de charlar, de hablar en muchas ocasiones. Para el día de hoy tenemos la educativa acerca del trastorno de adicción y sus consecuencias. Vamos a mirar cada una de las partes específicas de qué es el trastorno, qué es la adicción y cuáles son efectivamente las consecuencias a las que llegamos por medio de las distintas adicciones que pueden existir. En primera instancia, entonces, para iniciar, tenemos que empezar hablando acerca de qué es un trastorno. Tenemos que empezar con la definición de esta palabra y qué es lo que significa. Si nos vamos a la definición general, entendemos que un trastorno hace referencia al cambio o alteración que se produce en la esencia o en las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. Yo tengo un proceso específico o tengo un objeto material en particular y todas las características permanentes de él son aquellas que siempre están en ese proceso o en ese objeto. Cuando hablamos de un trastorno, quiere decir que tenemos una alteración o un cambio en estas características. Si nos vamos a una definición clínica de la palabra, tendremos entonces que es la alteración o el cambio del funcionamiento de organismos que hacen parte del ser humano o una parte del cuerpo humano o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Cuando hablamos de trastornos de adicción, estamos hablando entonces de trastornos o cambios, alteraciones específicas en el equilibrio mental de las personas. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, dentro del CIE-10, lista de clasificación internacional de enfermedades, nos dice que dentro del capítulo quinto están todos los trastornos mentales, clasificados en el código F. Para ello, los trastornos mentales y del comportamiento se clasifican desde el código F10.0 hasta el código F19.9, donde encontramos los trastornos mentales y del comportamiento derivados al consumo de sustancias psicotrópicas o al uso de múltiples drogas y sustancias psicoactivas. Dentro de estos encontramos pues tales como son el trastorno mental y del comportamiento por el consumo de alcohol, opioides, cannabinoides, sedantes, cocaína, otro tipo de estimulantes, tabaco o disolventes, o también los conocidos pues como alucinógenos. Para ello tenemos el código 192, F192, que es el que nos habla específicamente de trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples drogas o sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia. Ese es el nombre científico, el nombre clínico de la clasificación internacional de enfermedades para la adicción. Nosotros lo llamamos adicción entre comillas. ¿Por qué? Porque no vamos a estar dando este nombre tan largo cada que nos refiramos a ello. Trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia. Entre comillas, como les digo, adicción. Esta es la característica general de lo que es el trastorno. Aquí, adicional a él o derivados de este, encontramos ya lo que es la intoxicación aguda, por ejemplo, el consumo perjudicial, el síndrome de abstinencia que viene posterior a la dependencia, o los trastornos psicóticos que se pueden derivar a causa de el consumo de sustancias, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las causas de este F192 como lo tenemos aquí en pantalla? La causa exacta para el consumo de drogas es desconocida, o para la adicción por consumo de drogas es desconocida, puesto que tenemos muchas causas que se dan de manera subjetiva dentro de cada uno de los individuos y teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos científicamente las diferencias individuales que cada uno de ellos tiene.
Entonces, de esta manera, pues encontramos que los genes de la persona, la adicción a las mismas drogas, la presión de compañeros o la presión de pares, el sufrimiento emocional, ansiedad, síntomas depresivos o el estrés ambiental pueden ser factores que estén interviniendo en el inicio o el desarrollo de una adicción. Muchas de las personas que desarrollan estos problemas de adicción o de consumo de sustancias pues tienen trastornos depresivos, tienen trastornos de déficit de atención, de estrés postraumático u otros tipos de problemas de salud mental, estilos de vida estresante, caóticos y la baja autoestima, que son también comunes en el consumo. Cuando hablamos de un estilo de vida estresante, nos vamos, por ejemplo, a las estadísticas y nos damos cuenta que las ciudades conocidas como metrópolis o las ciudades grandes a nivel mundial son las que más consumo regular de sustancias activadoras, tales como la cocaína, como las metanfetaminas, pues, o distintos tipos de estimulantes tienen entre sus habitantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde hablamos del estilo de vida caótico o de la ciudad caótica, ¿sí? En Colombia encontramos el ejemplo tal en ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín, que son nuestras ciudades más grandes, y que es evidentemente donde hay un mayor porcentaje de búsqueda de consumo de sustancias en personas comunes y corrientes, las cuales pues buscan, a causa del estrés, del estilo de vida que se lleva, utilizar un estimulante pues para tranquilizar cada una de sus condiciones. Adicionalmente a esto, es posible también que aquellos niños que tienen antecedentes de violencia intrafamiliar o de consumo de drogas en el hogar, pues tengan un mayor riesgo de presentar problemas de consumo de sustancias en la adolescencia o en la adultez, variando razones ambientales como genéticas. Ambientales, lo que les digo, causas de violencia intrafamiliar, padres que también son consumidores, o las genéticas, por ejemplo, padres que hayan consumido drogas durante el embarazo. No solamente hablamos aquí de la figura materna, sino también de la figura paterna cuando los padres viven juntos y hay un consumo de drogas dentro del hogar debido a la estimulación que puede tener el niño desde el feto y la recepción pues de todas las glándulas estimulantes hacia el consumo de drogas. Entre las sustancias pues más consumidas que se llevan hacia el desarrollo o las etapas de desarrollo que tiene este síndrome de adicción, encontramos los narcóticos tales como opiácidos, que son calmantes y que pueden causar somnolencia, algunas veces sentimientos intensos de bienestar, euforia, entusiasmo. Entonces ahí es donde encontramos los analgésicos derivados de los opiácidos o también conocidas como benzodiazepinas, el ribotril, clonazepam, alprazolam, medicamentos, la oxicodona, que son medicamentos validados por la Organización Mundial de la Salud y en el caso de Colombia por el INVIMA, que son conocidos como medicamentos de control, pero que se utilizan para drogarse justamente cuando pues no hay una prescripción médica por lo cual se necesiten este tipo de estimulantes. Encontramos también los estimulantes tales como la cocaína y las anfetaminas, que les decía, drogas de tipo activadoras, que se utilizan también en diferentes trastornos, en el caso de las anfetaminas, como por ejemplo los trastornos de déficit de atención. Algunos de los medicamentos tales como el metilfenidato o la ritalina tienen anfetaminas incluidas, pero que pues hoy en día se están utilizando como drogas en las calles o en el mercado negro. Después de eso encontramos ya las depresivas, las drogas depresivas, como son el alcohol, como es la marihuana, como es el bazuco, que los conocemos pues ya más comúnmente entre el medio, digámoslo así, entre comillas, general que se ve en las calles, o las drogas como el LSD, la mescalina, la psilocibina, que son los famosos hongos alucinógenos, o los famosos cartones también de LSD, el PCP o polvo de ángel, ¿sí? Las derivaciones de estas, como el TUSI, que son aquellas que pueden llevar pues a dependencias psicológicas ya mucho más fuertes.
Estos opiácidos, narcóticos y todas estas sustancias, pues las hemos visto reflejadas y las hemos conocido a través de las diferentes historias de quienes llegan a una comunidad terapéutica para realizar un proceso de recuperación basado pues en un síndrome de dependencia o en un síndrome de adicción. Tenemos entonces, de acuerdo a eso, lo que les digo, las etapas de desarrollo del consumo. Existen diferentes etapas para el consumo de drogas que nos pueden llevar a la adicción. Resulta que no todos los que consumimos o hemos consumido en algún momento alguna droga o alguna sustancia psicoactiva podemos ser considerados ya como adictos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las personas que gustan del alcohol de manera ocasional, como es el tema de tomarse una cerveza, no sé, viendo un partido de fútbol, durante una reunión familiar, no son considerados directamente como alcohólicos, sino que tienen un consumo de forma regular. Entonces, la primera etapa que encontramos es el consumo experimental, es el momento de inicio de la droga, en donde típicamente se involucra, como les decía hace un momento, a los pares o compañeros, los amigos, como les decimos aquí en la clínica, los amigotes que usted tenía en la calle, ¿sí? Esas personas que te llevan a probar la droga o a probar la sustancia con un uso recreativo, donde el consumidor puede llegar incluso a disfrutar el hecho de desafiar a los padres o a otras figuras de autoridad, cuando papá o mamá te han dicho en la casa no consumas drogas, las drogas son malas, o en el mismo colegio te han dado pues educativas, te han dado charlas acerca de qué son las drogas. Entonces es ese hecho de querer desafiar esta situación en compañía pues de algunos amigos que ya conocen y que ya utilizan la droga y llegan pues al consumo experimental. Incluso yo recuerdo muy bien hace unos años cuando yo estaba por mi etapa de adolescencia, se movía mucho la frase entre mis compañeros pues de que uno no tenía que negar que la probó. Así era como se decía, porque muchas personas han pasado por este consumo experimental, tal vez incluso muchos de los que estén viendo también esta educativa, en algún momento de su vida, de su adolescencia, llegaron a probar la marihuana o a probar la cocaína, pero se quedaron solamente ahí, en el consumo experimental. La probé, no me gustó, no avancé más dentro de estas etapas de desarrollo. La siguiente etapa de desarrollo de la adicción que tenemos es la del consumo regular, en la cual el consumidor falta cada vez más a la escuela, al trabajo, a sus responsabilidades, preocupado por tener una fuente de droga. Entonces aquí es donde se empieza a utilizar la droga para remediar sentimientos negativos, como los sentimientos de culpa, el odio, las dificultades a nivel familiar, cuando tenemos problemas sentimentales con la pareja. Entonces el consumidor regular, cada que tiene una carga emocional fuerte o una carga de estrés, empieza a utilizar las drogas como estimulantes de manera regular para pues poder soltar o liberar esa situación, escondiéndose claramente, escondiendo sus sentimientos o sus emociones detrás de este consumo. Aquí es donde encontramos cambios en sus amistades por aquellos que también son consumidores regulares, y se empieza a mostrar un aumento de la tolerancia y capacidad para, entre comillas, manejar la droga. Es decir, una tolerancia que va generando el cuerpo a través justamente de todo el sistema hormonal y de todo el sistema de neurotransmisores, para que la droga pueda ser consumida de manera regular sin causar un efecto alucinógeno o un efecto hipnótico, pero a consecuencia de el desarrollo de una adicción. Después de pasar por este consumo regular, llegamos ya a lo que se conoce como el consumo problemático o consumo riesgoso. Aquí es cuando el consumidor pierde cualquier tipo de motivación. Aquí ya no importa escuela, no importa trabajo, no importa el hogar, no importa el cambio sentimental que se esté teniendo, sino que hay un consumo específicamente de una sustancia o una droga de impacto, como nosotros llamamos, la cual se empieza a consumir todos los días sin tener una razón aparente para realizar este consumo. Aquí vienen los cambios comportamentales que ya son notorios y son claros en la persona.
se piensa acerca del consumo de drogas como algo más importante que cualquier otra cosa y empiezo yo a tomarlo como una excusa, ¿sí? Lo que llamamos dentro de la comunidad terapéutica excusas falsas pero convincentes de el consumo. Entonces es cuando la persona se levanta y consume su droga como estimulante para poder iniciar el día bajo la excusa de es que esto me da energía, esto me ayuda a estar más relajado, esto me ayuda a cumplir las cosas mejor y constantemente puedes estar repitiendo este consumo. Las relaciones interpersonales en esta etapa ya se empiezan a ver alteradas, el consumidor se toma reservado, empieza a tomar un aislamiento social y también puede comenzar a vender drogas para encontrar otra persona que esté dentro del consumo experimental o del consumo regular y que sea su acompañante en el consumo porque pues tratan de esconderse bajo la premisa de que no soy la única persona que lo hace. Esto puede incrementar los problemas legales o incrementa también los problemas dentro del hogar. Y después de este consumo problemático o riesgoso, pasamos a la cuarta etapa, a la última, que es la que ya conocemos como adicción, catalogada, como les decía, en el CIE-10 dentro del código F192 del síndrome de dependencia. Aquí es cuando la persona ya pierde la capacidad para enfrentar la vida diaria sin drogas. La droga se hace parte de sí mismo porque ya existe una habituación sobre el consumo de drogas, pierden el control y se pueden volver a personas con problemas de irritabilidad, con dificultades comportamentales fuertes, perder el trabajo, tener problemas legales, problemas económicos y financieros, se rompen los lazos de amistad con la familia, los amigos, todo tipo de relaciones y la persona llega a un punto total de adicción. Estas son las 4 etapas en las cuales se ve evidenciado el desarrollo de este trastorno. ¿Cuáles son los síntomas para nosotros poder detectar que una persona está teniendo un trastorno de adicción o de consumo de drogas? Algunos de los síntomas más importantes son la confusión, las alteraciones en los estados de ánimo, donde encontramos hostilidad, agresividad, episodios de violencia constantes, ya sea contra sus padres, hermanos, esposa, familiares, contra cualquier persona que te diga algo negativo con respecto al consumo. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya es evidente el consumo, ya no se puede esconder y ya muchas personas saben que yo soy un consumidor frecuente de drogas y empiezo a tener discusiones constantes con ellos. El aislamiento social, la pérdida de contacto, el querer estar todo el tiempo solo, el querer estar encerrado en la habitación o el ya no pasar tiempo en la casa, sino estar en la calle. Ese tipo de aislamiento nos dice que puede haber un problema con consumo de drogas. Las mentiras excesivas, lo que nosotros les decíamos, excusas falsas pero convincentes, que se tienden a decir todo el tiempo, que en todo momento la persona está en búsqueda de repetir esas excusas falsas o convincentes para poder dar explicaciones de dónde estaba, de qué estaba haciendo, de por qué tiene los ojos rojos, por ejemplo. Entonces ahí es cuando llega el muchacho a la casa y los papás le preguntan, pero ¿y usted por qué tiene los ojos así de rojos? No, es que venía en moto y no tenía visera, entonces los ojos, el viento, me golpea el viento en la cara y eso hace que los ojos se me pongan rojos, cuando en realidad es un efecto adverso de la marihuana o de la droga que esté consumiendo. Entonces esas mentiras que pueden ser convincentes porque puede ser algo verdadero, pero que realmente son falsas, se vuelven totalmente repetitivas cuando hay una dificultad de adicción. Encontramos también el descuido físico y alimenticio. La persona empieza a descuidar su alimentación, no quiere comer y empieza a descuidar su aspecto físico, la forma en que se viste, una persona por ejemplo que no se baña, que se empieza a engordar o se empieza a adelgazar en extremo, que no le importa su aspecto, que no se peina, de pronto por ahí que no se perfuma. Este tipo de circunstancias son las que nos dicen también que puede haber una problemática derivada del consumo de drogas.
el bajo rendimiento escolar o laboral, ya sea en el ámbito pues en el que se encuentre la persona, de ser despedido del trabajo, o un adolescente que está teniendo muchos problemas pues a nivel de universidad o de escuela, problemas con sus compañeros, problemas de agresiones, problemas de no querer pues como tener una responsabilidad en su casa o en cualquiera que sea, el ámbito pues en el que se esté desarrollando. Encontramos también la necesidad excesiva por dinero, que es otro de los síntomas, precisamente porque necesitamos, ¿sí?, una necesidad de consumo. Tenemos una adicción, tenemos algo dentro de nosotros que le está diciendo a nuestro cuerpo: hey, necesito otra vez drogas, y algunas de ellas pues no son de fácil acceso, tienen un costo bastante alto, y por eso la persona todo el tiempo está buscando cómo hacer dinero. Incluso aquí llega a tener problemas legales, porque muchos de los adictos pues empiezan a robar, empiezan a hacer pues conductas disruptivas que los llevan pues a problemas de tipo legal. Ahí también encontramos como otros síntomas el comportamiento reservado, el no tomar parte de actividades debido a la drogadicción, la necesidad de consumo insistente, la falta de motivación o las crisis depresivas que se pueden presentar, episodios de llanto constantemente sin tener una aparente causa, pues precisamente por el desarrollo de la misma adicción. ¿Cuál es el pronóstico que se tiene frente a las adicciones o las consecuencias de las cuales nosotros podemos hablar? Hablamos aquí de otras enfermedades mentales u enfermedades físicas también que se pueden estar presentando a través de una adicción. En primera instancia, si hablamos de las mentales, pues tenemos la depresión como primer lugar, debido a las drogas que son de tipo inhibidoras de la recaptación de serotonina, de la recaptación de hormonas. Entonces la marihuana, el alcohol, el bazuco, el tusi nos lleva a crisis depresivas por sus componentes, puesto que el cuerpo va perdiendo, digámoslo así entre comillas, esa capacidad de ser feliz. Encontramos otro tipo de enfermedades tales como el cáncer de pulmón, desarrollado a través del uso o el consumo de cigarrillos o de sustancias pues que tienen una cantidad específica o desarrollan dióxido de carbono, como la marihuana, como el mismo bazuco, como el cigarrillo de tabaco, ¿sí?, que nos lleva a problemas de cáncer de pulmón, de lengua, de garganta. Tenemos también las infecciones que se pueden producir a causa del consumo de ciertas drogas, por ejemplo en elementos como las pipas, como las cucharas que se utilizan, como las agujas, ¿sí?, en el caso de quienes se inyectan heroína, que muchas veces pues se inyectan con agujas que han sido reutilizadas, que no tienen la asepsia necesaria, ¿sí? Entonces esto nos puede llevar pues a otro tipo de infecciones bastante considerables. El tema del desarrollo de otras enfermedades mentales, tales como los síndromes afectivos bipolares a causa de drogas, los trastornos de personalidad, o ya yéndonos a una parte muy grave, los trastornos de esquizofrenia o de tipo psicóticos que se pueden desarrollar con el consumo a largo plazo. Tenemos también la pérdida de relaciones sociales como consecuencia, ¿sí?, aquellas personas que son expulsadas o echadas de su casa, de su trabajo, que van perdiendo los amigos, que terminan con separaciones en sus matrimonios a causa pues del consumo excesivo de drogas, los problemas legales que se pueden presentar por ello, y el síndrome de abstinencia, que hace parte también de las consecuencias dentro de el consumo, cuando se deja de consumir, y el síndrome de abstinencia se produce por medio de alteraciones físicas tales como vómitos, diarreas, alteraciones en la piel que pueden llegar a ser bastante fuertes dentro de este síndrome de abstinencia. Ahí tenemos esta parte de los pronósticos. Todas estas consecuencias se resumen básicamente en 4 puntos principales, o 4 puntos que son
conocidos dentro de la literatura de Narcóticos Anónimos como el amargo final que tienen las drogas, o los finales posibles que vamos a tener dentro de las drogas. Dentro del primero pues encontramos el tema de la cárcel, que es una de las consecuencias a las cuales se puede llegar por el porte de sustancias psicoactivas que son ilegales, tales como la marihuana, la cocaína o el bazuco, las anfetaminas, que pues digamos en una redada policial en la calle te encuentran con la sustancia en el maletín y puedes terminar metido en la cárcel, ya sea por porte o por tráfico de estupefacientes, que también es algo que se ve muy comúnmente en las calles pues hoy en día. Por eso uno de los lugares donde puedes terminar es en la cárcel. El segundo es en el hospital debido a una intoxicación aguda por las sustancias, a una sobredosis o a una alteración mental, como lo decíamos ahorita, de sustancias psicoactivas que nos llevan a trastornos esquizofrénicos o psicóticos, y bajo los cuales yo pierdo por completo la capacidad mental o todas mis capacidades mentales. Por eso terminamos en un hospital psiquiátrico o en lo que conocemos pues comúnmente como los manicomios, que es el lugar a donde se puede llegar a causa de estos trastornos. La calle, como les decía, el aislamiento social, la pérdida de contacto, la pérdida de las relaciones, me deriva a ser un habitante de calle. Me echaron de la casa, me echaron del trabajo, me echaron de la escuela y termino yo netamente viviendo en la calle como aquellas personas que desafortunadamente conocemos en lugares aquí en Popayán, por ejemplo, como el Planchón en el barrio Bolívar, o en Cali como todo el sector del Sucre, que pues está lleno de habitantes de calle y donde está la popular olla, ¿sí?, de consumo de sustancias psicoactivas. Y el último amargo final, o la última consecuencia, que es la de la muerte, a la cual se llega por cualquiera de las otras tres. Muerte por sobredosis, muerte porque me mataron en medio de una pelea con el jíbaro, o en el lugar pues donde yo estaba consumiendo. Cualquier clase de circunstancia que se puede llegar a presentar justamente derivada del consumo excesivo de drogas. Estos son los 4 finales o las 4 consecuencias finales posibles a las cuales se puede llegar tras el desarrollo de un trastorno de adicción. Ahora, cuando hablamos de un trastorno de adicción, no solamente hablamos de consumo de drogas, y eso ya lo vamos a ver más adelante en otra de nuestras educativas, sino que hablamos también de trastornos alimenticios, adicción por los alimentos, por las condiciones sexuales, como es la ninfomanía, por los videojuegos o los juegos de azar, como es la ludopatía, y que cada uno de ellos tiene su trabajo, tiene su tratamiento y su rehabilitación basada en el modelo Minnesota, que trabaja pues todo el trastorno de adicción, sea cual sea la derivación de este trastorno de adicción. ¿Listo? Eso es lo que se refiere a qué es el trastorno, cuáles son sus síntomas, cómo se desarrolla y cuáles son las consecuencias principales a las cuales se puede llegar. Dentro de estos 4 amargos finales, como les digo, podemos incluir de pronto un quinto final que tal vez no sea tan amargo, que es la posibilidad de rehabilitación bajo internación dentro de una institución como lo de Renaceres, una comunidad terapéutica. Lo que están haciendo ustedes con sus familias, lo que están haciendo nuestros usuarios, sus familiares, es tal vez de estas 4 opciones la quinta opción que aparece y que nos puede decir a nosotros de pronto es la mejor. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de rehabilitación y de resocialización posterior a terminar el consumo de sustancias. Estas son las consecuencias principales, estas son las causas, y esto es lo que implica un trastorno de adicción. Les agradezco así pues mucho la atención brindada, la atención prestada, y saben que estaremos dispuestos a resolver cada una de sus preguntas, las cuales las pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios del canal de YouTube, y por ahí estaremos respondiendo cada una de las preguntas que ustedes tengan, o bien sea el día domingo en las jornadas de visitas cuando estén ustedes dentro de nuestra institución.
Muchísimas gracias, les recuerdo, mi nombre es Sebastián García, soy el psicólogo de Renacer Cauca y estaré atento a cualquier duda que se pueda presentar. Les agradezco mucho su atención y muy buena noche para todos.